Muy buenas noches, ¿cómo están, queridos hermanos? Buenas noches por estar aquí. Gracias por estar compartiendo siempre, como todas las semanas, pues estas charlas que nos ayudan a entender un poco más acerca de la doctrina espírita, ¿no? Y también acerca de lo que es la misión que cada uno de nosotros tenemos en esta vida, ¿no? Y poder entender el por qué estamos aquí, por qué tenemos, ¿no? Por qué estamos pasando las diferentes situaciones que tenemos en nuestra vida y poder entenderlas y poder aprender de eso un poco más. Bien, la charla anterior que pude hacerles, les expliqué acerca de la doctrina espírita, de lo que es el espiritismo y sus fundamentos, ¿no? Y esta vez, y en esta charla el día de hoy, les he querido compartir un tema bastante básico, ¿no? Y que nos habla acerca del primer libro que fue decodificado, ¿no? Por Allan Kardec, el decodificador del espiritismo, que es el libro de los espíritus, y quería pues darles mi apreciación, lo que yo puedo entender acerca de este libro, de los temas que están escritos en este libro, para que de repente podamos ir conversando y tener pues algo, ¿no? Un mayor entendimiento, ¿no? De todos estos temas que se dan en la doctrina, ¿no? Y el primer capítulo que podemos ver en el libro de los espíritus nos habla acerca de Dios, ¿no? De Dios y la divinidad. Y como lo mencionamos en la charla anterior que pude brindarles, este libro está formulado, está redactado a través de preguntas, ¿no? Que el decodificador hacía y que los espíritus superiores, los espíritus de diferentes partes del mundo, respondían a través de los mediums que tenían y que él cogió las respuestas, pues que, ¿no? A través de este método científico, las cuales coincidían por muchos, ¿no? Mediums de diferentes lugares del mundo que ni siquiera se conocían y tenían esa misma respuesta, y es así como fue justamente decodificando el mensaje de esta doctrina del espiritismo, ¿no? Y entonces la primera pregunta que hace Allan Kardec justamente es acerca de Dios, ¿no? ¿Qué es Dios? ¿No? ¿O quién es Dios? Y la divinidad, los espíritus, ¿no? La espiritualidad responde que Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, ¿no? Y eso es básicamente la respuesta que nos da y ese es el tema que quería traerles el día de hoy, ¿no? Dios como causa primera de todas las cosas, como una inteligencia superior, algo que, ¿no? Un ser, una entidad eh, que es la causa de la creación de todo lo que nosotros conocemos y también de lo que nos es desconocido aún, ¿no? Sabemos que el universo es muy grande, ¿no? Es muy grande con muchos sistemas, galaxias, con muchos ¿no? Mundos, algunos habitados y otros no, y ya que lo conocemos de esa forma por el mensaje que hemos recibido, pero hasta el momento como nosotros como seres humanos, como humanidad, no llegamos a conocer totalmente, ¿no? Todo lo que existe. Y todo lo que conocemos y lo que está ahí, tan grande como es el universo, es creado pues justamente por Dios, ¿no? Y que es esa inteligencia superior o inteligencia suprema, es como lo define el espiritismo, ¿no? O la espiritualidad. Y que es lo que originó, ¿no? Todo lo que existe. Entonces, eso es básicamente la definición que nos da, ¿no? Y qué se debe entender básicamente por el infinito, ¿no? Porque relaciona acá muchas veces a Dios con el infinito, ¿no? El infinito es algo que no tiene fin, ¿no? Algo que no tiene ni principio ni fin, básicamente así se lo define la respuesta que nos da la espiritualidad, y que es desconocido, ¿no? Todo lo que es desconocido es infinito, en todo caso es la respuesta que se nos dio. Algunas veces se menciona, ¿no? Que se relaciona como es lo infinito es desconocido, muchas veces menciona o que podrían decir que Dios es infinito o es lo infinito, pero esa es se podría decir, una afirmación incompleta o una definición incompleta, ¿no? Eh, Básicamente, la espiritualidad nos responde que por la pobreza del lenguaje que tenemos nosotros los hombres, ¿no? Y todavía que es insuficiente para definir las cosas que están todavía por encima de nuestro entendimiento o de nuestra inteligencia o el desarrollo que nosotros tenemos. Entonces, Dios es infinito en sus perfecciones, pero lo infinito es una abstracción, ¿no? Es algo que es abstracto, no podemos definirlo totalmente, ¿no? Y decir que Dios es lo infinito implica tomar un atributo
de algo por la misma cosa, o sea, definir una cosa que no es conocida mediante otra que tampoco lo es. Entonces no tiene mucho sentido, por eso que cuando decimos o a veces suponemos que Dios es infinito o es lo infinito, es algo, es una definición todavía incompleta para nuestro entendimiento, ¿no? Esa es la respuesta que nos da los espíritus justamente cuando nos relacionamos a Dios con la parte infinita. Bien, entrando a otra pregunta más sobre este primer capítulo, ¿no? Del libro de los espíritus es las pruebas de la existencia de Dios, ¿no? ¿Qué pruebas tenemos de que Dios existe, ¿no? ¿O dónde se pueden encontrar estas pruebas? Y justamente la respuesta que se obtiene, ¿no? Por parte de la espiritualidad es básicamente que apliquemos las mismas reglas, las mismas teorías de la ciencia que manejamos nosotros, ¿no? Y justamente hay una ley muy importante que nos dice que no hay un efecto sin una causa, ¿no? Entonces, es decir, todo efecto tiene una causa que lo produce. Bien, esa es una ley de la naturaleza en sí y que se basa en todas las ciencias que conocemos nosotros los hombres, ¿no? Entonces, busquemos la causa de todo lo que no es obra del hombre, ¿no? Todo lo que podemos ver en primera instancia, nosotros como creadores también, con toda la inteligencia que tenemos, con las ciudades que hemos creado, con los artefactos, con el avance tecnológico, justamente comparándolo como, con la antigüedad del hombre antiguo, ¿no? A través del desarrollo de nuestra inteligencia hemos creado muchas cosas, ¿no? Entonces, que son una causa. ¿Y el efecto cuál es? El efecto es la inteligencia del hombre con el desarrollo de su tecnología, justamente para poder crear estas cosas materiales que nosotros conocemos actualmente. Entonces, para la prueba de que Dios existe, ¿no? Entonces, el mensaje que nos dan es que busquemos todo lo que podamos ver y observar y que no es obra del hombre, que no lo pudo hacer el hombre, ¿no? Entonces, y ahí está la respuesta de la existencia de Dios, de las pruebas de la existencia de Dios, basados en esta ley que nos menciona que no hay un efecto sin una causa. Entonces, para creer en Dios basta con pasar, ¿no? O la mirada por todas las obras de la creación, ¿no? El universo que existe, ¿no? Tiene pues una causa, ¿no? Es decir, todo lo que fue creado, todo lo que está ahí, que existe tiene que tener una causa, ¿no? Que lo haya producido. Entonces, dudar de la existencia de Dios sería como negar que todo efecto tuviera una causa, es decir, no creer en esa ley, ¿no? Y afirmar que de la nada se ha podido hacer algo, ¿no? Entonces, este es muy importante justamente esta definición y para aquellas personas que muchas veces mencionan, ¿no? Y te dicen, no, que no creen en Dios, ¿no? No, yo no creo en Dios, dicen algunos, y como que no tengo pruebas de lo que existe. Entonces, y me viene a la mente yo viendo así videos en las redes y justamente, ¿no? Una persona creyente que le pregunta a una chica, una joven que no cree en Dios, atea, ¿no? Y que le diera en unos pocos segundos una prueba de que Dios existe, ¿no? Y él le hace justamente esta pregunta, ¿no? Y si le dice que ella pudiera creer, ¿no? La chica que no creía en Dios, que si un libro pudiera crearse solo de la nada, ¿no? ¿Qué pensaría si él le dijera eso, ¿no? Que un libro pudiera crearse solo de la nada. Y la chica responde, pues no, que es algo absurdo, ¿no? Que no, un libro no puede crearse solo de la nada, porque debe haber una persona con inteligencia que escribe, que redacta sus pensamientos o el tema que quisiera en un libro, ¿no? Y justamente esa es la respuesta para los que dudan, ¿no? De la existencia de Dios. Observas todo lo que existe y que no ha sido creado por Dios, entonces que no ha sido creado por el hombre, perdón, y tiene que haber alguien, una inteligencia superior o suprema, que ha sido la causa de la creación de todos estos objetos, ¿no? Todo lo que vemos en el universo. Entonces eso es básicamente lo que nos responde y las pruebas que podemos tener, ¿no? ¿Qué consecuencias se puede sacar del sentimiento instintivo de la existencia de Dios que todos los hombres llevamos, ¿no? Dentro o llevan en sí, dicen, ¿no? Entonces, y eso es una prueba más, ¿no? Todos nosotros tenemos ese instinto de que existe algo, ¿no? Algo o alguien o un ser, una entidad superior que ha creado todo, ¿no? Que Dios, entonces es básicamente la prueba de que Dios existe también, porque de dónde vendría ese sentimiento en todo caso, ¿no? Si es que no se basara en algo y que es también una consecuencia del principio según el cual no hay un efecto sin una causa.
Ujú. Bien, y muchas veces nos preguntamos, o algunas personas también se preguntan, ¿no? Si ese sentimiento que tenemos de la existencia de Dios es el resultado de la educación o producto de las ideas que hemos ido adquiriendo desde que nacemos, crecemos y de las enseñanzas que recibimos. Entonces si fuese así, no tendría ese sentido, ¿no? ¿Y por qué también los animales, los seres salvajes también tienen ese sentimiento o ese instinto, ¿no? Si el sentimiento de la existencia de un ser supremo no fuese más que un producto de una enseñanza, no sería universal, ¿no? No sería universal, porque eso lo vemos en todas partes y solo existiría como las nociones de la ciencia para quienes lo hubiesen recibido, ¿no? Esa enseñanza. Y ese instinto, ese sentimiento de que existe un Dios, muchas veces lo tienen muchas personas a las cuales no ha llegado esa enseñanza, ¿no? Entonces, eso también es una de las pruebas, ¿no? Entonces, se podría encontrar la causa primera de la formación de las cosas en las propiedades íntimas de la materia. Aquí también esa es otra de las preguntas que se hacen, ¿no? Muchas veces mencionamos, ¿no? Que el universo se creó por las reacciones químicas de los productos, de los elementos que lo conforman, ¿no? Y que todo nace pues, a través de la gran explosión, el Big Bang, ¿no? Muchos científicos hablan de eso, de la creación del universo a través de eso, ¿no? Y a eso se refiere, ¿no? La pregunta. Entonces, muchos piensan que no hay un Dios que haya creado eso, ¿no? Pero en ese caso, ¿cuál sería la causa de esas mismas propiedades íntimas, ¿no? Entonces, de esa, todo lo que tiene que ver con esas propiedades de la materia, de las reacciones químicas, siempre todo tiene una causa, ¿no? Siempre va a necesitar una causa primera. Entonces, atribuir la formación primera de las cosas a las propiedades íntimas de la materia, a sus reacciones químicas, sería tomar el efecto por la causa, ¿no? Sería darles al revés, ¿no? Pues esas propiedades también son un efecto que debe tener una causa inicial. Entonces ahí está justamente el sentido de que detrás de todas esas propiedades que surgen por las propiedades de la materia, también está detrás una causa original o una primera causa que da ese impulso para que todo se pueda crear en el universo. Bien, entonces, ¿y qué opinión se atribuye a la formación también de la primera en una combinación fortuita de la materia, ¿no? Hay otras teorías que también mencionan de que todo se ordenó en forma fortuita, es decir, darle el sentido al acaso, ¿no? El acaso quiere decir por casualidad, ¿no? Porque se formó al azar dentro de todas las formaciones que existen en el universo, ¿no? Y eso es, la espiritualidad nos responde que eso es algo, es otro absurdo, ¿no? Porque, ¿no? Que el hombre ha provisto de buen sentido consideraría que la casualidad o el acaso como un ser inteligente. Eso no es así, ¿no? Entonces, además de que la casualidad o el acaso, como se menciona aquí, no es nada, ¿no? La armonía que regula las energías del universo pone de manifiesto combinaciones y miras determinadas, ¿no? Y por eso mismo revela un poder inteligente. Entonces, siempre todo lo que se acomoda en armonía y vemos todo lo que ocurre en el universo, el movimiento de los sistemas, de los planetas, todo lo que es ¿no? Lo que existe en cada uno de los planetas, en nuestro planeta, en la Tierra también, todo funciona en armonía muchas veces, ¿no? Y tienen un orden específico para el desarrollo y para que las personas, los hombres, la humanidad también desarrollen. Entonces, ese acomodo armonioso, ¿no? Porque el planeta Tierra en este sistema solar tiene esa distancia perfecta entre el Sol, ¿no? Y la Tierra, que le llega la energía necesaria para que pueda generarse la vida, ¿no? Y no así en otros planetas en nuestro sistema. Y muchos planetas en sistemas también tienen esa misma condición. Y eso ha sido acomodado, ¿no? A través de una inteligencia, algo que hizo que se cree de esa forma y no fue por casualidad. Entonces, darle esa atribución, ¿no? A la casualidad o al acaso sería una falta sin sentido, pues el acaso es ciego, en la casualidad no puede producir efectos inteligentes, ¿no? Entonces, es por eso que no puede darse esta formación de la pura casualidad, ¿no? Entonces, siempre está la evidencia de que existe una inteligencia superior que ha hecho la creación de la forma como está en este universo, ¿no?
Bien. Y entonces, ¿dónde podemos ver justamente las pruebas, ¿no? En la causa primera de la inteligencia suprema y superior a, a todas las inteligencias, ¿no? ¿Cómo vemos estas pruebas de esta inteligencia? Entonces, justo nos habla el libro de los Espíritus de que existe, ¿no? En la humanidad un proverbio que dice, por las obras se conoce al autor, ¿no? Entonces, pues bien, miremos la obra y busquemos a su autor, ¿no? El orgullo engendra la incredulidad, también nos menciona la espiritual, ¿no? Es por eso que el hombre orgulloso no quiere nada por encima de él, y por eso se llama a sí mismo espíritu fuerte, ¿no? Entonces, y esto no es más que ¿no? la debilidad que tiene el hombre, ¿no? Frente a lo que puede tener como la superioridad o la inteligencia superior que tiene Dios, ¿no? Entonces, el poder de una inteligencia se juzga por sus obras, ¿no? Ningún ser humano puede crear lo que la naturaleza produce. Por consiguiente, la causa primera es una inteligencia superior a la humanidad, ¿no? Sean, los, sean cuales fueren los prodigios realizados por la inteligencia humana, esta inteligencia también tiene una causa, y cuanto más grande sea lo que ella realice, tanto más grande será la causa primero. Entonces, esto es muy cierto, ¿no? Nosotros cuando vemos las obras que hacemos, ¿no? Nosotros los mismos hombres, la misma humanidad, ¿no? Hay personas, todos tenemos el poder creador, ¿no? Porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y eso, esa imagen y semejanza a Dios es porque tenemos ese poder creador, si no podemos ver todas las cosas que hemos creado nosotros como hombres, como la humanidad, ¿no? Y que nos servimos de lo que creamos para nuestra ayuda y nuestro desarrollo material. Pero a la vez también existen elementos, existen creaciones que no lo hemos hecho nosotros los hombres, ¿no? Y que están ahí en la naturaleza y que podemos ver que cuanto más grande es la creación, la inteligencia que está detrás es superior, ¿no? O es más desarrollada. Entonces, y tenemos creaciones de los hombres de diferentes niveles, y hombres que tienen una inteligencia mucho más desarrollada, pues pueden crear cosas, ¿no? Mucho más grandes, hablando de las creaciones del hombre, ¿no? Aquí en la Tierra. Y si vemos la naturaleza y el universo en sí, existen cosas que han sido creadas y que son muy grandes y que no alcanza la inteligencia del hombre para poder entender cómo ha sido creado eso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que detrás de esto existe una inteligencia superior que fue en la causa de esa creación, ¿no? Eso es lo que nos menciona, y que es tanto lo que podemos ver en el universo, que nos da las pruebas de que existe esta gran inteligencia superior, suprema, que es la que creó todas las cosas, ¿no? Esta inteligencia superior es la causa primera de todas las cosas, independientemente del hombre, ¿no? Con el cual ¿no? El nombre con el cual se lo designa el hombre. O sea, le podemos llamar como queramos, ¿no? Le podemos poder llamar Dios, energía superior, el Big Bang, lo que queramos, pues el nombre que queramos ponerle, ¿no? Pero sabemos que detrás de todo eso está esa inteligencia superior y suprema que fue la causa primera de todas las cosas en el universo. Bien, atributos de la divinidad, ¿no? ¿Qué atributos se le define, ¿no? A Dios, ¿no? El hombre puede comprender la naturaleza íntima de Dios y qué atributos, y la espiritualidad nos responde que aún no tenemos esa capacidad de poder comprender la naturaleza de Dios, ¿no? Y los atributos totalmente se le confieren o que tiene, ¿no? Este ser superior o esta inteligencia superior, porque nos falta todavía un sentido, nos falta desarrollarnos más para poder comprender completamente esa naturaleza de Dios, ¿no? De la existencia de Dios. Entonces, ¿será que algún día nosotros como humanidad, como hombres, podamos llegar a comprender el misterio de la divinidad? Es también lo que se le pregunta, ¿no? A los espíritus. Y la respuesta es que cuando el espíritu que tenemos, ¿no? Cuando nuestro espíritu ya no esté oscurecido por la materia y por su perfección, se haya acercado a la divinidad, entonces lo veremos y la podremos comprender, ¿no? Entonces, debido a la inferioridad de las facultades del hombre, no puede comprender la naturaleza íntima de Dios todavía, ¿no? En la infancia de la humanidad suele confundirlo con la criatura, cuyas imperfecciones se le atribuye, pero a medida que el sentido moral se desarrolla, ¿no? En el hombre, su pensamiento penetra mejor en el fondo de las cosas y se forma una idea de Dios más justa y más conforme a la sana razón,
aunque siempre va a estar incompleta, ¿no? No te vamos a tener ese todavía entendimiento para todo lo que, cómo se define o cuáles son los atributos de esta divinidad de Dios, ¿no? Nos damos una idea, sí, de todos los atributos que pueda tener, pero no lo comprendemos a totalidad. ¿Por qué? Porque todavía tenemos esa imperfección de nuestro espíritu, de muchas veces el orgullo, de querer acercarnos todavía a lo material, ¿no? Aferrarnos ¿no? a todas las cosas materiales, y nuestro espíritu todavía no llega a ese desarrollo y adelantamiento, ¿no? Y como lo mencionamos en la charla que les di la vez anterior, ¿no? Nuestro espíritu está en pleno desarrollo y pasamos muchas encarnaciones para ir aprendiendo, y en muchas encarnaciones por las cuales hemos pasado no llegamos a aprender, repetimos ¿no? Los mismos errores que tuvimos en vidas pasadas, y aún no llegamos a entender, ¿no? Y básicamente ese es el desarrollo que nuestro espíritu necesita para que algún día lleguemos a comprender la divinidad de Dios y poder acercarnos un poco más a Él, ¿no? Con nuestro desarrollo espiritual. Bien, entonces, si no podemos comprender la naturaleza íntima de Dios, podemos tener una idea de alguna de sus perfecciones, y sí, ¿no? De algunas de perfecciones que tiene Dios, o que nosotros le atribuimos también, el hombre las comprende, ¿no? Mejor a medida que se eleva por encima de la materia, ¿no? Las vislumbra con el pensamiento, ¿no? Entonces es muy importante, nosotros nos damos una idea de todas las perfecciones que puede tener Dios, porque sabemos que es un ser superior, una inteligencia superior, ¿no? Y que por la perfección que tiene ha podido crear todo lo que podemos ver en el universo, todo lo que conocemos y lo que aún nos falta por conocer también. Entonces, con el pensamiento podemos vislumbrar alguna de esas cualidades, ¿no? O perfecciones que puede tener, o que tiene este Dios, ¿no? Entonces, cuando decimos que Dios es eterno, es infinito, es inmutable, es inmaterial, ¿no? Único, todopoderoso y soberanamente justo y bueno, entonces son algunos de los atributos que nosotros le damos a Dios o entendemos en Dios. Entonces, tenemos alguna idea, ¿no? Nos damos una idea completa de esos atributos, es la pregunta, y desde nuestro punto de vista, como seres humanos, como personas, pues sí, ¿no? Porque nosotros creemos, ¿no? Abarcarlo todo. Sin embargo, podemos saber que hay cosas por encima de la inteligencia, ¿no? Del más inteligente de los hombres, ¿no? Entonces, siempre, si nosotros escogemos al hombre más inteligente del mundo, siempre va a haber algo por encima de él, ¿no? Una inteligencia superior, ¿no? Para las cuales nuestro lenguaje pues es limitado, ¿no? Y nuestras ideas y sensaciones carecen de esas expresiones para poder definir, ¿no? Toda esa perfección que le puede atribuir a la divinidad, ¿no? Entonces la razón nos dice, en efecto, que Dios debe tener esas perfecciones en un grado supremo, pues si le faltara una sola de ellas, o si no la poseyese en un grado infinito, no sería superior a todo, y por consiguiente no sería Dios, ¿no? Pues entonces, por estar por encima de todas las cosas, Dios no debe sufrir ninguna vicisitud ni tener ninguna de las imperfecciones de la imaginación que podamos concebir, ¿no? Entonces es por eso que nos damos esa idea, ¿no? De las atribuciones o los atributos que puede tener Dios en su divinidad. Entonces nos menciona, ¿no? Este párrafo, que si Dios es eterno es porque si hubiese tenido un principio, habría salido de la nada, o bien habría sido creado por un ser anterior, ¿no? Así de grado en grado, nos remontamos a lo infinito y a la eternidad, ¿no? Es inmutable también, dice, ¿no? Porque si estuviese sujeto a cambios, las leyes que rigen el universo no tendrían ninguna estabilidad, ¿no? Y estarían cambiando constantemente. Por eso que dicen que Dios también es inmutable, que no cambia, ¿no? Es inmaterial, porque esto significa que su naturaleza difiere de todo lo que llamamos materia, ¿no? De otro modo no sería inmutable, pues estaría sujeto a transformaciones de la materia, ¿no? Si tuviera Dios un cuerpo material, estaría sujeto a todos los cambios, ¿no? Y eso no es así, él no cambia, ¿no? No es material también. Es único, ¿no? Dice, ¿no? Porque si es que hubiesen muchos dioses, no habría unidad de miras ni unidad de poder en el ordenamiento del universo, ¿no? Y vemos que el universo funciona y está ordenado de tal forma que hay una armonía en todo el universo para la concepción de todo lo que existe, ¿no? Y es todopoderoso porque es único, y si no tuviese el poder soberano, habría algo más poderoso que él, ¿no? O tan poderoso como él. Entonces no habría hecho todas las cosas, y las que no hubiese hecho serían obra de otro Dios,
Entonces, por eso que se le llama todopoderoso. Es soberanamente justo y bueno, ¿no? Dice, porque la sabiduría providencial de las leyes divinas se revela tanto en las más pequeñas como en las más grandes, ¿no? Esa sabiduría no da lugar a dudas acerca de la justicia y de su bondad, ¿no? Entonces, por eso que todos siempre tenemos algo de ese conocimiento y queremos llegar a esa perfección, ¿no? Siendo justos, siendo buenos y a través de la caridad también que realizamos, ¿no? Es muy importante comprender este mensaje, ¿no? Bien, y como parte final de este primer capítulo del libro, ¿no? De los espíritus, nos hablan acerca del panteísmo, ¿no? El panteísmo es una doctrina filosófica que en general menciona pues que Dios y el universo es uno solo, ¿no? Y que todo lo que se ha creado en el universo es parte de Dios y que forman una sola, un solo ser o una sola este, unión universal, ¿no? Y que cuando algo, se podría decir, ¿no? Nosotros morimos o algo se elimina, pierde la materia en el mundo, ¿no? En este mundo material, regresa a lo que es la parte de Dios, ¿no? Entonces, esa es la pregunta que le hacen acerca de esta filosofía, ¿no? ¿Dios es un ser distinto o sería, dice, según opinión de algunos que siguen esta doctrina, dice, la resultante de todas las fuerzas e inteligencias del universo reunidas, ¿no? Es decir, si todo lo que existe en el mundo se reúne y eso forma, y eso es Dios, entonces, si fuese así, Dios no existiría, pues, ¿no? Porque sería el efecto y no sería la causa. Es decir, que si todas las fuerzas que existen en el universo reunidas conforman a Dios, entonces sería el efecto y no la causa. Y eso ya lo vimos que la ley que rige todo eso es que el efecto viene después y la causa, ¿no? Primera, que originó todo, es lo que es la inteligencia suprema, ¿no? Entonces Dios existe, dice, ¿no? No hay que dudarlo, dice, ¿no? Eso es lo esencial, porque no, no podemos ir más allá, ¿no? No podemos atrevernos a un laberinto del que no podemos salir o no podamos comprender, ¿no? Eso no nos haría mejores. Entonces, básicamente la respuesta a esta doctrina es que justamente no podría darse porque Dios sería el efecto y no sería la causa, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pensar, dice, de la opinión según la cual en los cuerpos de la naturaleza, la totalidad de los seres y mundos del universo serían parte de la divinidad y constituirían en conjunto la propia divinidad, ¿no? Entonces, la respuesta que nos da la espiritualidad, como el hombre no puede convertirse en Dios, entonces al menos quiere ser una parte de él. Esa es básicamente la conclusión que se saca para algunas personas que creen en esta filosofía, ¿no? Esta filosofía de que todo lo que existe en el mundo, todo lo que existe en el universo, forma parte de Dios, de la divinidad, y que regresa, ¿no? a Él en algún momento. Entonces, eso es básicamente lo que se da, ¿no? El hombre o esas personas pues quieren ser parte de la divinidad, por eso es que crean esa filosofía. Bien, entonces quienes profesan esta doctrina pretenden encontrar en ella la demostración de algunos de los atributos de Dios, como los mundos son infinitos, Dios es por eso, ¿no? Mismo infinito, como el vacío o la nada no existe en ninguna parte, Dios está en todas partes, ¿no? También mencionan, como Dios está en todas partes, puesto que todo es parte integrante de Dios, entonces eh, llegan a esa conclusión, ¿no? Él confiere a todos los fenómenos de la naturaleza una razón de ser inteligente. Entonces, ¿qué se puede oponer a este razonamiento, ¿no? Y normalmente la razón, ¿no? Si reflexionamos con madurez, no será muy difícil reconocer el absurdo de esta definición. Entonces, la doctrina panteísta hace de Dios un ser material, ¿no? Es justamente lo que nos explica, porque si forma parte, todo el universo que está, ¿no? Que existe en la creación, es parte de Dios, entonces esta doctrina estaría definiendo que a Dios también tiene algo de material, ¿no? Y eso lo hemos visto que no es así porque estaría sujeto a cambios por las mismas propiedades que tiene toda la materia. Bien, entonces que aunque dotado de una inteligencia suprema, sería en mayor dimensión lo que nosotros somos en pequeño, ¿no? Entonces, dado que la materia se transforma sin cesar, si Dios fuese así, no tendría ninguna estabilidad. Bien, estaría sujeto a todas las
los cambios, las vicisitudes, incluso a todas las necesidades de la humanidad, ¿no? Y eso vemos o sabemos y entendemos que Dios no pasa por todas esas situaciones, ¿no? Y carecería de uno de los atributos esenciales de la naturaleza divina, que es la inmutabilidad, ¿no? Que Dios no tiene cambios. Las propiedades de la materia no pueden unirse a la idea de Dios sin rebajarlo a nuestro pensamiento. ¿Sí? Entonces, todas las sutilezas, ¿no? Del sofisma no conseguirían resolver el problema de su naturaleza íntima. Entonces, no sabemos todo lo que Él es, pero sabemos lo que no puede dejar de ser, ¿no? Si bien lo mencionamos hace un momento, aún no tenemos esa capacidad de poder entender todo lo que Dios es en su totalidad. Pero podemos darnos una idea o entendemos y comprendemos qué es lo que Dios no puede dejar de ser. Es decir, no puede dejar de ser inmutable, no puede dejar de ser infinito, no puede dejar de ser todopoderoso, ¿no? Este, inmaterial. Entonces, eso sabemos, sí sabemos y comprendemos lo que no puede dejar de ser. Entonces, ese sistema está en contradicción con las propiedades más esenciales de Dios, pues confunde al Creador con una criatura, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que entendemos de la respuesta de la espiritualidad con respecto a esta filosofía panteísta. Bien, entonces, la inteligencia de Dios se revela en sus obras, dice, ¿no? Como la de un pintor en sus cuadros, ¿no? Entonces, un pintor muy excelente puede crear unas obras muy, muy buenas, muy atractivas, ¿no? Sus obras de arte, pero no obstante, las obras de Dios no son el propio Dios, ¿no? Así como los cuadros del pintor, no que el pintor ha realizado, ha concebido, no es el pintor, no es el pintor. Entonces, hay una diferencia muy distinta, ¿no? Entonces, a eso es lo que se llega a la conclusión en que Dios, el creador, esta inteligencia suprema, es un ser, es una entidad superior a toda la creación que nosotros conocemos. Bien, entonces no puede ser lo mismo, ¿no? Y no puede ser formar parte uno del otro. Bien, entonces eso es básicamente la conclusión que se haga con respecto a la opinión o el mensaje que nos da la espiritualidad respecto a este tema, ¿no? Que con este punto, pues, termina esta primera parte o este primer capítulo del el libro de los espíritus, ¿no? Y hasta aquí quería yo mostrarles y darles este mensaje, este entendimiento que yo tengo acerca de lo que es este primer capítulo de Dios, de la divinidad y el entendimiento que se da, ¿no? Y que vemos que la razón está muy por encima de todas las opiniones que podamos tener las personas con respecto a Dios, ¿no? Y vemos que esta doctrina espírita nos da, ¿no? Y la espiritualidad nos da definiciones, nos da mensajes, conceptos acerca de la realidad de las cosas, de la creación, y que tienen mucho del lado de la razón, ¿no? Del lado de la razón, que son razonadas y que nos da un entendimiento que justamente tiene evidencias en lo que podamos entender de lo que existe en el universo. Bien, hermanos, muchas gracias hasta aquí por su atención, ¿no? Esto que quería compartirles el día de hoy. Bien, y esperemos las próximas semanas que me toque charlas, voy a seguir trayendo también algunos temas del libro de los espíritus, del evangelio, según el espiritismo, sobre la opinión que yo tengo, sobre el entendimiento que pueda tener para poder compartirlos y también poder de repente compartir las ideas, ¿no? Ir formándonos en esta doctrina que es muy, muy bonita y muy valiosa para entender lo que, ¿no? Cómo es que estamos pasando nuestra existencia, ¿no? Esta existencia actual que tenemos y lo que podemos aprender para nuestro adelantamiento espiritual. Muchas gracias a todos. Pasamos con Ana C. para lo que sigue de la reunión del día de hoy. Y si tuvieran algún comentario, preguntas, pues estoy aquí para responder a sus dudas o comentar lo que tengamos sobre este tema. Muchas gracias y pasamos con lo siguiente. A mí siempre me ha venido una idea de por qué siempre se identifica a Dios como un viejito, ¿no? Entonces, yo pienso que es porque siempre se dice que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si nosotros somos la imagen de Dios, también lo personifican así, ¿no? Como la imagen que nosotros tenemos físicamente. Pero
entendiendo, estudiando y de acuerdo a lo que tú nos manifiestas, pues energía, Dios también puede ser una energía porque se siente esa energía, ¿no? Y definitivamente Dios es el creador de todas las cosas porque por más inteligente que sea el hombre hasta ahora no se ha podido hacer las cosas que hay en la naturaleza que no son hechas precisamente por el hombre, como una simple flor, un perfume de esa flor, eh, crear órganos, se pueden hacer trasplantes de órganos, pero no crear órganos como un corazón, por ejemplo, ¿no? Entonces hay cosas de la naturaleza, en el mundo, en el universo, que definitivamente tienen que ser creados por una inteligencia superior a la nuestra y que Dios es único, ¿no? No hay otro ser creador antes de Dios, ¿no? Entonces, esa es la idea que yo tengo de Dios, ¿no? Que es una energía y que se siente, ¿no? Nosotros no lo conocemos físicamente porque no tiene una imagen, pero sí sentimos su presencia cuando oramos, hacemos nuestra oración. Puede ser un magnetismo, pero es una energía divina, ¿no? Que se siente. Gracias, Giancarlo, por tu charla. Muy amable, gracias. Gracias, Rosalía. Gracias, Rosalía. No sé si alguien más desea decirnos algo. Sí, solamente para agradecerle a Giancarlo por la charla. Como siempre, él nos tiene acostumbradas a charlas muy interesantes, pero sobre todo con un estilo tan conciso, ¿no? O sea, lo hace tan fácil de entender que ya no quedan preguntas, ¿no? Gracias por tu charla. Gracias, gracias Silvia por tu comentario. Gracias, Chivi. ¿Alguien más? Bueno, no hay nadie más ya. Sí, realmente nos tiene tan acostumbrados, como dice Silvia, a sus charlas tan claras y tan objetivas también. Te felicito, Giancarlo, por esta charla que nos ha recordado eh, qué es Dios, porque el espiritismo no pregunta quién es Dios, sino qué es Dios. Es la causa primera de todas las cosas, ¿no? El espiritismo siempre llevándonos por el lado de indagar, por el lado de no creer con una fe ciega, sino con una fe razonada. Es por eso que preguntamos qué es Dios. Dios es energía, Dios es vida, Dios es todo. Como dice, es la causa primera de todas las cosas. Todo ha quedado súper claro. Ya estamos desde ya impacientes por la segunda parte. Siempre nos deja él con él, se han dado cuenta, ¿no? Siempre nos deja él con el gustito de la primera parte y a la espera de la segunda. Entonces, vamos a estar esperando esta segunda parte de tu charla, que seguramente va a estar tan interesante como esa. Te felicito nuevamente. Gracias, Giancarlo. Y ahora vamos a pasar a lo siguiente.